Vamos con la diputada panista Adriana Dávila, quien le voy a pedir que nos explique. Adriana, un gusto saludarte, buenas noches. Francisco, un gusto saludarte como siempre a ti y a tu auditorio. Gracias por la oportunidad de poder explicar justamente lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados. A ver, sí, de entrada dime, ¿se acabó o no con el fuero? Mira, primero decirte que efectivamente nosotros votamos la eliminación del fuero. Concretamente en el artículo 78, fracción quinta, que se deroga, en donde se le da la facultad a la Cámara de Diputados se le daba la facultad, a la Cámara de Diputados para decidir si procedía o no un proceso o un juicio de procedencia para cualquier servidor público. Recordarás que esa era una facultad de la Cámara de Diputados y que era como el centro de la discusión. Lo que nosotros hoy planteamos es, en esta aprobación de estos artículos, decir, bueno, estamos completamente de acuerdo que vayamos a este procedimiento, pero necesitamos que obviamente el piso en términos, es decir, ciudadanos y servidores públicos estemos en el mismo piso y se respete algunos otros ordenamientos que se han venido aprobando a lo largo de muchos años, Paco, que no es necesariamente en este sexenio que está por iniciar. En el 2008, en el 2011 hubo reformas importantes en materia de derechos humanos y una de ellas tiene que ver justamente con la presunción de inocencia, es decir, que nadie puede perder sus derechos en tanto no se demuestre que es culpable, que hay una sentencia condenatoria y bueno, en esa sentencia que ya causa ejecutoria, es decir, en la última instancia, pues ya pueda procederse. De tal manera que lo que tú mencionas respecto del 111 que está ligado con este tema del 38 fracción segunda, que es la que nosotros hicimos, tiene que ver básicamente con que no solo el presidente debe tener inmunidad, sino cualquier servidor público, es decir, no puede salvar solo al presidente de la República, porque la presunción de inocencia aplicaría para un servidor público menor o para el presidente de la República, que no se supone que en ese sentido el propio Andrés Manuel López Obrador estaba clamando por igualdad, pues es lo mismo que nosotros pedimos. No puede juzgarse de distinto a servidores de primer nivel que a un servidor de cualquier otro nivel que no sea el presidente de la República. Así es. Ahora, dime una cosa, me llama mucho la atención porque originalmente lo que se estaba señalando en la iniciativa era el tema de señalar, en este caso, al funcionarios, y entre ellos al presidente de la República, en delitos del fuero federal. Y sí, y por lo que leo, se acuerda que sea en el fuero común. No necesariamente. Acuérdate que es una reforma constitucional y aplicada a todo el país. Es decir, se da en cualquier tipo de procedimiento administrativo, penal, ¿no? Civil, y bajo ese esquema es cualquier servidor público que de una u otra manera esté cometiendo abusos por parte de su cargo, pues tiene que ser juzgado y tiene que ser procesado, llamémosle, tener un procedimiento de iniciar como cualquiera de los otros, de los ciudadanos que inician sus procedimientos. Aquí lo único grave, me parece, Paco, y lo más grave más bien, es la soberbia con la que está actuando la bancada de Morena, en donde estas discusiones que debiéramos tener, primero en un procedimiento, en un tema procesal de las iniciativas, con mucha transparencia, porque tienen la mayoría para ganar, porque tienen este bono democrático que están desperdiciando enormemente, pues es hacer un proceso limpio, ¿no? Pulcro, que además de ellos tienen pues legisladores que han estado muchos años en este tema, y tenemos decanos. Ahí está Pablo Gómez, que fue el creador de esta iniciativa. Es más, debo decirte, se negaron a discutirla, que ya estaba aprobada en la Cámara de Diputados y que está en el Senado durmiendo el sueño de los justos, que además ahí se hablaba básicamente incluso de evitar la inmunidad, que son ya palabras muy similares, inmunidad y fuero. Y en ese sentido, debo decirte que desde ayer, que fue la sesión de comisión, presentaron un dictamen que no era el dictamen inicial que había presentado la comisión, que mandan vía correo electrónico el día sábado sin el procedimiento de las 48 horas para la discusión, y que nosotros, a pesar de eso, a través de dos compañeros diputados, Elías de Yucatán, Nisha de Yucatán y el diputado Ricardo Villarreal de Guanajuato, planteamos, oigan, estamos todos de acuerdo en poder procesar este tema, hagámoslo bien, porque estaremos viendo justo con esta reforma que se hizo penal para la presunción de inocencia, ordenemos todos valga la redundancia, los ordenamientos, es decir, tomemos en cuenta todo lo que debe legislarse y hacerse bien. Tiene gente muy capaz,
Pero Pablo Gómez está montado, perdóname la expresión, en una soberbia terrible que no le permite entender, que no le quieren cambiar una sola coma, que no le quieren cambiar un punto, ya ni siquiera por un argumento técnico, es porque lo digo yo. Y así se subieron tanto Pablo Gómez ayer como hoy Dolores Padierna en un desdén terrible a las minorías, cuando se les olvida que ellos provienen de esas minorías que construyeron todo un discurso de odio, de encono, ni siquiera en argumentos técnicos que los tiene hoy en la presidencia de la República. Mencionabas hace un momento, Adriana, la mayoría que tiene Morena y bueno, se refleja en el dictamen, en lo general se aprueba con 469 votos a favor. Se hacen las reservas, que hasta donde entiendo son varios artículos que se reservan y en todos ellos pierden. Exacto. Y pierde porque se requiere dos terceras partes para la aprobación, ¿no? De esta reforma, porque es constitucional. Sí. El asunto aquí, Paco, que me parece que es fundamental plantear, es decir, en esa soberbia que tienen de no medir, de no lograr escuchar a las minorías, de no lograr entender que el bono democrático les da, por supuesto, una fuerza importante, pero no les da, perdóname la expresión ahora sí, inmunidad para violar la Constitución como la violan, porque violar el principio de presunción de inocencia es inconstitucional. Están ellos haciendo leyes que nos van a regresar y que va a tener que corregirnos la plana el Poder Judicial. Claro. Te voy a poner ejemplo. Ahí tuvimos el tema de la ley de remuneraciones, que por supuesto pues ya hay una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y no es por si ganas más o menos, es por cómo manejan estos procedimientos, que es mi voluntad, la hago yo, ¿no? El otro tema es la Ley Orgánica de la Administración Pública, que hoy sigue en un procedimiento que es a todas luces ilegal, que nosotros estamos en próximos días, algunas semanas para interponer esa acción de inconstitucionalidad. Y hoy este ordenamiento, como muchos otros que vienen en revocación de mandato, consulta popular, en donde no les importa violar la Constitución ni los procedimientos legislativos, no cuidan los tiempos de máxima publicidad, no procesan al interior de las comisiones nada. Entonces esa soberbia los está eliminando. Los peores enemigos de estas iniciativas, a pesar de su bono democrático, son los propios legisladores de Morena. Dime por último, Adriana, en la Cámara de Diputados, ¿se quiere o no se quiere acabar con el fuero? Sí, por supuesto, también así que lo votamos y eliminamos la fracción quinta del artículo 78, Paco, que es importante que sepan, que es obviamente este tema procesal en donde antes, para poder iniciar cualquier procedimiento contra un servidor público, tenías que pasar por la Cámara de Diputados para ver si era posible o no. Ahora ya no, ya se eliminó esa fracción. Ya puede hacerse un procedimiento normal, porque ya se aprobó esa parte, se aprobaron 3 artículos de los 6 que estuvieron puestos a discusión. Lo único que queríamos era armonizar el resto, ¿no? Concretamente, nosotros como fracción parlamentaria, en el caso concreto de 38 fracción segunda, que apoyamos las mociones las reservas que hicieron otros grupos parlamentarios, porque coincidíamos en eso, porque tiene que ver con un asunto de pulcritud legislativa y de conocimiento jurídico. Yo creo que Morena sí tiene recursos suficientes para contratar buenos asesores, porque conozco buenos asesores y conozco buenos diputados y buenos senadores de esa fracción parlamentaria, pero se están dejando llevar por esta soberbia que no cambia nada, porque sí lo digo yo. Adriana Dávila, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Al contrario, Paco, gracias a ti por la oportunidad. Buenas noches.